Carmen Alvarado, una mujer de 62 años que servía como sacristana en la parroquia de Santa María de Los Ángeles desde hacía más de 3 décadas. Nunca imaginó que aquel lluvioso día de abril de 2022 cambiaría para siempre la historia de su comunidad. Carmen había dedicado su vida a cuidar de la iglesia colonial con sus paredes de piedra antigua y sus vitrales, que filtraban la luz del sol en patrones multicolores sobre el piso de mármol gastado. Ese día, mientras limpiaba en las profundidades de la cripta parroquial donde descansaban los restos de sacerdotes y benefactores importantes, notó algo inusual brillando débilmente entre las grietas del muro más antiguo. Al acercarse con su linterna, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un rosario de madera oscura con una cruz de plata que mostraba signos evidentes del paso del tiempo. El rosario no estaba solo. Junto a él, Carmen encontró un sobre amarillento sellado con cera roja que mostraba el emblema parroquial. Sus manos temblaban mientras sostenía estos objetos que parecían susurrar secretos largo tiempo silenciados. Carmen reconoció inmediatamente el rosario. Pertenecía a Miguel Ángel Fuentes, el joven monaguillo que había desaparecido misteriosamente durante la vigilia pascual del año 2001. Exactamente 21 años atrás, la comunidad entera había buscado al muchacho de 14 años sin encontrar jamás rastro alguno. El periódico local, El Heraldo de Santa María, había publicado en su portada del 16 de abril de 2001: joven monaguillo desaparece sin dejar rastro durante ceremonia de Pascua. Autoridades y feligreses continúan búsqueda intensiva. El caso había quedado sin resolver, convirtiéndose en una herida abierta para la parroquia y el pueblo entero. Ahora, después de más de 2 décadas, este descubrimiento prometía respuestas a preguntas largo tiempo olvidadas. Si quieres conocer más historias de misterio y fe como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales. Cada semana exploramos casos que desafían nuestra comprensión y nos hacen reflexionar sobre los misterios que habitan en nuestras comunidades. La parroquia de Santa María de Los Ángeles era el corazón espiritual del pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas, ubicado en un valle rodeado de montañas donde las tradiciones católicas se entrelazaban profundamente con la vida cotidiana de sus habitantes. Cada mañana comenzaba con el repique de las campanas, llamando a la primera misa a las 5:30, seguida por el rosario de la aurora, donde ancianas envueltas en rebozos negros caminaban lentamente hacia la iglesia, mientras las estrellas aún brillaban en el cielo. Los domingos la iglesia se llenaba hasta el último rincón. Familias enteras ocupaban las mismas bancas semana tras semana en una tradición que pasaba de generación en generación. Los niños asistían al catecismo los sábados por la tarde, aprendiendo las oraciones y preparándose para recibir los sacramentos bajo la atenta mirada de las catequistas. Era una comunidad donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y donde la fe servía como pegamento social que unía a ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Miguel Ángel Fuentes era conocido por todos como un muchacho excepcionalmente devoto, hijo único de Dolores Fuentes, una viuda que trabajaba como costurera para mantener a su hijo. Miguel había comenzado a servir como monaguillo a los 8 años, destacándose por su seriedad y dedicación. Nunca faltaba a una misa y conocía las oraciones y respuestas litúrgicas mejor que muchos adultos. El padre Antonio Mendoza, párroco durante más de 15 años, consideraba a Miguel como su protegido y le había enseñado personalmente los intrincados rituales de la liturgia católica. La vigilia pascual del año 2001 se anunciaba como una celebración especialmente significativa. El nuevo milenio había comenzado y la parroquia había organizado una ceremonia extraordinaria. El templo había sido decorado con cientos de flores blancas
y el coro había ensayado durante meses piezas especiales. El obispo de la diócesis había confirmado su asistencia, lo que aumentaba la importancia del evento. Miguel, entonces con 14 años, había sido designado para portar el cirio pascual, un honor reservado para los monaguillos más experimentados y confiables. La ceremonia comenzó a las 8 de la noche con la bendición del fuego nuevo en el atrio de la iglesia, continuando con la procesión encabezada por Miguel portando el cirio encendido hacia el interior del templo a oscuras. La ceremonia, que tradicionalmente duraba más de 3 horas, incluía múltiples lecturas bíblicas, la bendición del agua bautismal y la renovación de las promesas del bautismo. Fue durante la liturgia de la palabra, aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando alguien notó que Miguel ya no estaba en el altar. La desaparición no causó alarma inmediata. Muchos pensaron que el joven había ido al baño o a buscar algo a la sacristía, pero cuando pasaron más de 20 minutos sin que regresara, el padre Antonio envió discretamente a otro monaguillo a buscarlo. No lo encontraron por ninguna parte. La celebración continuó, mientras algunos hombres comenzaron a buscar en los alrededores de la iglesia. Para la medianoche, cuando la misa terminó, no había señales de Miguel. Su madre, Dolores, quien había estado presente en la ceremonia, comenzó a gritar desesperada, mientras los feligreses formaban grupos de búsqueda. La comunidad respondió como un solo cuerpo, con fe y determinación, organizando vigilias de oración continuas, mientras los grupos de búsqueda peinaban cada rincón del pueblo y los alrededores. Nadie podía comprender cómo un joven podía desaparecer dentro de una iglesia llena de gente durante la celebración más importante del año litúrgico. El padre Antonio dirigió personalmente muchas de las búsquedas, su rostro mostrando cada día más signos de agotamiento y preocupación. En los días siguientes, la policía interrogó a todos los presentes sin encontrar pistas significativas. Los primeros meses después de la desaparición de Miguel fueron de actividad frenética. Voluntarios llegados incluso de poblaciones vecinas se unieron a la búsqueda. La imagen del joven monaguillo apareció en carteles por todo el estado, en noticieros regionales y en el boletín dominical de todas las parroquias de la diócesis. Dolores, su madre, vendió sus escasas posesiones para financiar la búsqueda y contratar a un investigador privado. Su pequeña casa junto a la iglesia se convirtió en un centro de operaciones improvisado, donde los voluntarios se reunían para coordinar esfuerzos. Cuando se cumplió el primer aniversario de la desaparición, la parroquia organizó una misa especial. El altar estaba adornado con 14 velas blancas, una por cada año de vida de Miguel, y su fotografía ocupaba un lugar prominente junto al altar. Dolores, vestida completamente de negro, permanecía sentada en primera fila con la mirada perdida y un rosario, idéntico al que su hijo llevaba el día de su desaparición. Entre sus dedos temblorosos, el padre Antonio, visiblemente afectado, apenas pudo completar la homilía, su voz quebrándose mientras hablaba de esperanza y confianza en Dios. Con el paso de los años, la búsqueda activa fue disminuyendo gradualmente, aunque nunca cesó por completo. Cada año, en el aniversario de la desaparición, la parroquia celebraba una misa especial y se organizaba una procesión con velas por las calles del pueblo. Dolores nunca faltó a estas ceremonias. Su figura, cada vez más encorvada y frágil, se convirtió en un símbolo viviente de fe inquebrantable y sufrimiento silencioso. Los nuevos párrocos que sucedieron al padre Antonio mantuvieron viva la tradición, aunque para muchos de los feligreses más jóvenes, Miguel se había convertido más en una leyenda que en una persona real. En 2007, 6 años después de la desaparición, circuló el rumor de que un joven que coincidía con la descripción de Miguel había sido visto en un pueblo costero a 200 kilómetros de distancia. Dolores, acompañada por Carmen y otros miembros de la parroquia,
viajó inmediatamente para investigar, solo para regresar días después con el corazón roto nuevamente. No era su hijo. Este patrón se repetiría varias veces a lo largo de los años. Esperanzas momentáneas, seguidas de decepciones devastadoras. En 2010, un anónimo dejado en el confesionario sugería que Miguel había sido visto entrando voluntariamente a un vehículo negro la noche de su desaparición. La nota, escrita a mano en papel arrancado de un cuaderno escolar, fue entregada a la policía, quienes reabrieron brevemente el caso sin obtener resultados concretos. El padre Joaquín Vázquez, quien había reemplazado al padre Antonio tras su traslado a otra parroquia, hizo un llamado a la calma y advirtió contra la propagación de rumores infundados que solo servían para aumentar el dolor de la familia. El periódico local publicó un extenso reportaje en 2011. Al cumplirse una década de la desaparición, el Heraldo de Santa María titulaba 10 años sin respuestas. El caso del monaguillo desaparecido sigue siendo el mayor misterio en la historia de nuestra comunidad. El artículo recogía testimonios de quienes estuvieron presentes aquella noche y repasaba las diversas teorías que habían surgido a lo largo de los años, desde secuestro hasta fuga voluntaria, accidente o incluso intervención sobrenatural. La nota incluía una fotografía reciente de Dolores frente a un altar improvisado en su hogar, donde mantenía velas perpetuamente encendidas junto a la fotografía de su hijo. En 2015, cuando la salud de Dolores comenzó a deteriorarse seriamente, la comunidad se organizó para cuidar de ella. Las mujeres de la parroquia establecieron un calendario de visitas para asegurarse de que nunca estuviera sola, llevándole comida, medicinas y sobre todo, compañía. Carmen Alvarado, quien para entonces ya era sacristana, pasaba horas cada tarde con Dolores, rezando el rosario y escuchando sus historias sobre Miguel. A pesar de su debilidad física, Dolores nunca perdió la esperanza de que su hijo regresaría. Siempre mantenía la puerta de su casa sin llave y una luz encendida durante la noche. Las autoridades eclesiásticas, aunque públicamente apoyaban la causa, comenzaron a mostrar cierta reticencia a mantener el caso tan presente en la vida parroquial. En una carta confidencial enviada al padre Joaquín en 2017, el obispo sugería sutilmente que era tiempo de ayudar a la comunidad a cerrar ese capítulo doloroso y enfocarse en el futuro. La carta, que nunca fue mostrada a los feligreses, recomendaba transformar las conmemoraciones anuales en oraciones generales por todos los desaparecidos, diluyendo así el enfoque específico en Miguel. El padre Joaquín, sin embargo, nunca implementó estas recomendaciones, manteniendo su compromiso con Dolores y con la memoria del joven monaguillo. En 2018, durante unas obras de renovación en la sacristía, los trabajadores encontraron un pequeño medallón de San Miguel Arcángel en una grieta del muro. Dolores confirmó que era idéntico al que llevaba su hijo en el rosario el día de su desaparición. Este hallazgo reavivó brevemente el interés por el caso, aunque los escépticos argumentaban que podría tratarse simplemente de una coincidencia. Dada la popularidad de este tipo de medallones, la policía investigó nuevamente, sin resultados concretos. El 12 de septiembre de 2019, Dolores Fuentes falleció en su sueño a la edad de 67 años. Su funeral reunió a prácticamente todo el pueblo, incluyendo al padre Antonio, quien regresó especialmente para la ocasión. En su homilia, visiblemente emocionado, habló de la extraordinaria fe de Dolores y expresó su convicción de que madre e hijo estarían finalmente reunidos en la presencia de Dios. El rosario que Dolores había mantenido consigo durante 18 años fue enterrado con ella, por petición expresa que había dejado escrita. La pequeña casa junto a la iglesia quedó vacía. Sus escasas pertenencias fueron donadas a la caridad según sus deseos. Con la muerte de Dolores, muchos pensaron que el caso
quedaría definitivamente en el olvido. La conmemoración anual de 2020 fue mucho más pequeña que en años anteriores, y la pandemia que comenzó ese mismo año prácticamente eliminó la posibilidad de reuniones en 2021. Al cumplirse 20 años de la desaparición, solo un pequeño grupo, encabezado por Carmen Alvarado, mantuvo viva la tradición de la misa conmemorativa. El nuevo párroco, el joven padre Luis Morales, quien apenas conocía los detalles del caso, ofreció una breve homilía genérica sobre la esperanza cristiana frente al sufrimiento. Nadie podía imaginar que, apenas unos meses después, el misterio que había definido a la comunidad durante más de 2 décadas comenzaría finalmente a develarse. Todo a partir del hallazgo de Carmen en las profundidades de la cripta parroquial. Aquel rosario de madera oscura y el sobresellado prometían respuestas a preguntas que muchos ya habían dejado de formular. Carmen Alvarado enfrentaba ahora un profundo dilema moral y espiritual mientras sostenía en sus manos aquellos objetos que parecían emerger del pasado como fantasmas, reclamando justicia. Como sacristana leal durante tantos años, su primer impulso fue llevar inmediatamente el rosario y la carta al padre Luis. Sin embargo, algo la detuvo, un presentimiento inquietante que no podía ignorar. Carmen había conocido bien al padre Antonio, había trabajado con él durante años y había percibido su angustia tras la desaparición de Miguel, una angustia que siempre le pareció excesiva incluso para la gravedad de la situación. En la soledad de la cripta, iluminada apenas por su linterna, Carmen tomó una decisión que jamás habría considerado posible. Guardó cuidadosamente el rosario en su bolsillo y, con manos temblorosas, abrió el sobresellado. Dentro encontró varias hojas escritas a mano, con una caligrafía que reconoció inmediatamente como la del padre Antonio. La fecha en la esquina superior derecha indicaba 15 de abril de 2001, el día antes de la desaparición de Miguel. Mientras leía, sus piernas cedieron y tuvo que sentarse en los escalones de piedra de la cripta. Lo que estaba descubriendo desafiaba todo lo que había creído durante décadas. Carmen pasó horas en la cripta, leyendo y releyendo aquellas páginas que revelaban una verdad insoportable, cuando finalmente emergió a la luz del día. Su rostro mostraba el impacto de quien ha mirado directamente a un abismo. Durante días, caminó como una sonámbula por las calles del pueblo, debatiéndose entre su lealtad a la iglesia que había sido el centro de su vida y la verdad, que ahora pesaba sobre su conciencia como una losa de piedra. Rezaba constantemente pidiendo guía, pero por primera vez en su vida sentía que sus oraciones rebotaban contra un cielo silencioso. Después de una semana de agonía interior, Carmen decidió compartir su descubrimiento con Javier Méndez, un antiguo amigo de la familia de Miguel y actual editor de El Heraldo de Santa María. Javier, un hombre de 58 años conocido por su integridad, escuchó en silencio mientras Carmen le mostraba el rosario y le relataba el contenido de la carta, sin permitirle leerla aún. La expresión de Javier transitó de la incredulidad inicial a una furia contenida. Como periodista, había seguido el caso desde el principio y siempre había sospechado que había más en esta historia de lo que se había revelado. La noticia del hallazgo del rosario se filtró rápidamente por el pueblo, aunque los detalles exactos permanecían confusos. El Heraldo publicó un breve artículo titulado «Descubierto rosario que podría pertenecer al monaguillo desaparecido». Hayes, 21 años. Investigación en curso. El padre Luis, enterado del descubrimiento a través de rumores, convocó a Carmen a su oficina, visiblemente molesto por no haber sido informado inmediatamente. Durante la tensa reunión, Carmen se limitó a confirmar el hallazgo del rosario, pero guardó silencio sobre la carta y su contenido, alegando que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido.
El obispo, Monseñor Ernesto Saldaña, visitó la parroquia pocos días después, manteniendo una larga reunión a puerta cerrada con el padre Luis, tras la cual se anunció una misa especial para el domingo siguiente. En su homilía, el obispo habló extensamente sobre la importancia del perdón y la misericordia, advirtiendo contra los peligros de buscar justicia por mano propia o de dar crédito a rumores que podrían dañar la reputación de personas honorables. Sus palabras, aunque aparentemente generales, fueron interpretadas por muchos como una advertencia velada. Si quieres seguir descubriendo más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones semanales. Tu apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo estos testimonios que nos confrontan con la complejidad de la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. La tensión en la comunidad aumentaba día a día, dividiendo a los feligreses entre quienes exigían conocer toda la verdad, sin importar las consecuencias, y quienes preferían dejar el pasado en paz, especialmente ahora que Dolores, la persona más afectada, ya no estaba para ver el desenlace. Los más ancianos recordaban detalles que habían pasado desapercibidos o habían sido olvidados, como la repentina transferencia del padre Antonio a una parroquia remota apenas 6 meses después de la desaparición, o las frecuentes visitas del obispo anterior durante ese periodo crítico. Carmen, atormentada por el peso de lo que sabía, comenzó a sufrir pesadillas en las que veía a Miguel caminando por la cripta con su túnica de monaguillo, manchada de sangre, mientras el rosario en sus manos brillaba con luz propia. Sus compañeras del grupo de oración notaron su deterioro y le ofrecieron apoyo, aunque ella mantenía la fuente exacta de su angustia en secreto. Una tarde, mientras limpiaba el altar mayor, Carmen experimentó lo que solo podía describir como una visión. Creyó ver claramente a Miguel de pie junto al sagrario, señalando hacia la cripta, cuando parpadeó. La aparición se había desvanecido, pero su mensaje parecía claro. La verdad no podía permanecer enterrada. El punto de inflexión llegó cuando Manuel Torres, el sacristán jubilado que había precedido a Carmen en el cargo y que ahora tenía 83 años, se presentó en la redacción de El Heraldo. Con información crucial, Manuel reveló que la noche de la desaparición había visto al padre Antonio y a Miguel discutiendo acaloradamente en la sacristía aproximadamente 1 hora antes del inicio de la ceremonia. No había escuchado el contenido de la conversación, pero notó que Miguel lloraba, mientras el sacerdote gesticulaba con evidente agitación. Manuel, respetando la autoridad del párroco, nunca había mencionado este incidente durante la investigación original, un silencio que ahora le pesaba enormemente en su conciencia. Esta nueva información, publicada en primera plana por Javier Méndez, desató una tormenta en la comunidad. El padre Luis intentó calmar los ánimos durante la misa dominical, pero su llamado a la prudencia fue recibido con murmullos de desaprobación. La oficina del obispo emitió un comunicado expresando preocupación por lo que llamaron acusaciones infundadas contra un sacerdote respetado, anunciando que el padre Antonio, ahora retirado y viviendo en un hogar para sacerdotes ancianos en la capital, negaba categóricamente cualquier implicación en la desaparición de Miguel y estaba dispuesto a colaborar con cualquier investigación oficial. Carmen, fortalecida por el testimonio de Manuel y sintiendo que ya no podía cargar sola con la verdad, tomó una decisión definitiva. Entregó la carta original a la Fiscalía Estatal y proporcionó copias a Javier Méndez y al nuevo fiscal especial asignado al caso. En cuestión de días, la verdad que había permanecido oculta durante 21 años comenzaría finalmente a salir a la luz, sacudiendo los cimientos mismos de la fe de toda una comunidad. La carta escrita por el padre Antonio Mendoza, el día antes de la desaparición de Miguel, reveló una historia de manipulación, abuso de poder y traición que conmocionó incluso a los más escépticos. Según el documento,
publicado parcialmente por El Heraldo, bajo el titular Carta Reveladora, expone la verdad tras 21 años de silencio en el caso del monaguillo desaparecido. El sacerdote había mantenido una relación inapropiada con Miguel durante casi 2 años, aprovechándose de la admiración y confianza del joven monaguillo. La situación había comenzado a complicarse cuando Miguel, perturbado por lo que estaba ocurriendo, amenazó con hablar con su madre y con las autoridades eclesiásticas. En su confesión escrita, el padre Antonio relataba cómo había intentado persuadir a Miguel para que mantuviera el silencio, argumentando que nadie creería a un simple monaguillo frente a la palabra de un sacerdote respetado, y que las revelaciones solo traerían vergüenza y dolor a su madre viuda. Cuando estas tácticas fallaron, recurrió a citas bíblicas sobre la obediencia a la autoridad y el peligro de convertirse en piedra de escándalo para la comunidad, manipulando la profunda fe del joven para mantenerlo callado. La carta describía una reunión programada para la noche de la vigilia pascual, donde el padre Antonio planeaba un último intento de silenciar a Miguel. Lo que ocurrió exactamente durante ese encuentro no quedaba del todo claro en la carta, pero el padre Antonio mencionaba su temor de que las cosas pudieran salirse de control y expresaba una angustia que, leída ahora con la perspectiva del tiempo, parecía presagiar una tragedia. La carta concluía con una perturbadora mezcla de autojustificación y arrepentimiento parcial. El sacerdote escribía que si algo sucedía, dejaría este testimonio escrito en la cripta junto con el rosario de Miguel que ya tenía en su posesión, como una forma de eventual expiación, aunque claramente no tenía intención de confesar públicamente en ese momento. La investigación oficial, reabierta con máxima prioridad, se centró en localizar al padre Antonio, quien había desaparecido del hogar para sacerdotes retirados el mismo día en que se hizo pública la existencia de la carta. Equipos forenses comenzaron a examinar minuciosamente la cripta y otras áreas de la iglesia, utilizando tecnología moderna que no estaba disponible durante la investigación original. Georradares y perros especializados fueron desplegados para buscar posibles restos humanos en el extenso terreno parroquial. El 3 de mayo de 2022, El Heraldo publicó otro artículo impactante. Encontrados restos humanos en antigua cisterna bajo la sacristía, primeras pruebas confirman relación con caso del monaguillo desaparecido. Los investigadores habían descubierto huesos humanos en una cisterna en desuso ubicada justo debajo de la sacristía, un espacio que había sido sellado con cemento poco después de la desaparición de Miguel, supuestamente como parte de obras de renovación. Las pruebas preliminares indicaban que los restos correspondían a un adolescente varón, y junto a ellos se encontró un botón de la túnica que los monaguillos utilizaban en las ceremonias especiales. A medida que emergían más detalles, la comunidad pudo reconstruir los eventos de aquella fatídica noche. Según los testimonios ahora revelados y las evidencias forenses, Miguel había confrontado al padre Antonio antes de la ceremonia, reafirmando su intención de hablar. La discusión observada por Manuel Torres fue solo el comienzo, aparentemente, después de que Miguel ayudara en la primera parte de la ceremonia. El padre Antonio lo llamó discretamente a la sacristía con algún pretexto. Allí, la discusión se reanudó con mayor intensidad. En un momento de ira, el sacerdote empujó a Miguel, quien cayó golpeándose fatalmente la cabeza contra el borde de piedra de la pila bautismal que se guardaba temporalmente en la sacristía. Aterrorizado por lo que había hecho, el padre Antonio ocultó el cuerpo en la antigua cisterna durante la ceremonia, aprovechando los momentos en que su ausencia no sería notada y contando con la confusión general de una celebración con cientos de asistentes. Posteriormente, selló la entrada y participó en la búsqueda con aparente desesperación. Su traslado a otra parroquia meses después fue gestionado por el obispo anterior, quien
Aparentemente sospechaba lo ocurrido, pero prefirió manejar el asunto internamente para evitar un escándalo que pudiera dañar a la iglesia. En un giro sorprendente, las autoridades encontraron al padre Antonio en un monasterio remoto donde había buscado refugio. El anciano sacerdote de 79 años fue detenido sin resistencia mientras rezaba en la capilla, según los agentes presentes. Sus primeras palabras fueron: «Sabía que este día llegaría. Lo he estado esperando durante 21 años». Trasladado a un hospital penitenciario debido a su edad y estado de salud, el padre Antonio proporcionó una confesión completa, confirmando los detalles revelados por la carta y añadiendo información sobre la complicidad del obispo anterior en el encubrimiento. El impacto en la comunidad fue devastador. Feligreses que habían crecido admirando y respetando al padre Antonio lloraban abiertamente en las misas. Algunos abandonaron la iglesia, incapaces de reconciliar su fe con la magnitud de la traición. Otros, sin embargo, encontraron en la revelación de la verdad un doloroso pero necesario paso hacia la sanación colectiva. El padre Loes, aunque inicialmente reticente a aceptar las acusaciones contra su predecesor, mostró un liderazgo compasivo al enfrentar la crisis, organizando sesiones de escucha y oración para ayudar a los feligreses a procesar su dolor y confusión. Carmen Alvarado, cuyo valiente acto había finalmente llevado a la verdad, enfrentó reacciones mixtas, desde el agradecimiento sincero de quienes valoraban su coraje, hasta la condena de aquellos que la veían como una traidora a la institución. En una entrevista exclusiva con El Heraldo, Carmen explicó que su decisión había estado guiada por su compromiso con la verdad y la justicia, valores que consideraba fundamentales en su fe católica. Cuando me encontré con ese rosario y esa carta, supe que Dios había puesto en mis manos una responsabilidad que no podía ignorar, le dijo a Javier Méndez. No fue una decisión contra la Iglesia, sino a favor de la verdad que nos hace libres, como nos enseña el Evangelio. El juicio contra el padre Antonio Mendoza se desarrolló durante los meses siguientes, con una cobertura mediática que trascendió las fronteras regionales. El anciano sacerdote, visiblemente deteriorado y usando una silla de ruedas, se declaró culpable de homicidio involuntario, argumentando que nunca había tenido la intención de matar a Miguel. La fiscalía, sin embargo, presentó cargos adicionales relacionados con el abuso de un menor y la obstrucción de la justicia, apoyados en la evidencia de la carta y en la confesión del propio acusado. La diócesis, bajo el liderazgo del obispo Ernesto Saldaña, emitió un comunicado oficial pidiendo perdón a la familia de Miguel y a toda la comunidad, reconociendo los errores cometidos y prometiendo completa colaboración con las autoridades. Se anunció la creación de una comisión independiente para investigar posibles casos similares y revisar los protocolos de protección a menores en todas las parroquias. El Vaticano, por su parte, inició un proceso canónico para la dimisión del estado clerical del padre Antonio, el castigo más severo contemplado por el derecho canónico. El 12 de abril de 2023, casi exactamente 22 años después de la desaparición, el padre Antonio fue sentenciado a 12 años de prisión, considerando su edad avanzada y estado de salud. Cumpliría su condena en un centro médico penitenciario. Durante la lectura de la sentencia, el juez destacó la gravedad de los hechos, señalando que el abuso de confianza y el uso de la fe como instrumento de manipulación constituían circunstancias agravantes. También destacó el daño causado a toda una comunidad que había visto traicionada su confianza en una figura de autoridad espiritual. Los restos de Miguel Ángel Fuentes fueron finalmente exhumados, identificados oficialmente mediante pruebas de ADN y entregados a sus familiares, primos y tíos que habían mantenido viva su memoria después de la muerte de Dolores. El funeral, celebrado en la misma iglesia donde había servido como monaguillo,
reunió a cientos de personas, muchas de las cuales habían participado en su búsqueda 2 décadas atrás. El padre Luis presidió la ceremonia, ofreciendo una homilía conmovedora sobre el poder sanador de la verdad y la necesidad de vigilancia constante para proteger a los más vulnerables. En un gesto simbólico de reconciliación y memoria, la parroquia decidió transformar la antigua cisterna, ahora completamente vaciada y limpiada, en una pequeña capilla dedicada a las víctimas de abuso. Un vitral especialmente diseñado, que mostraba a Cristo abrazando a un niño, fue instalado en una ventana que permitía que la luz natural iluminara el espacio. El rosario de Miguel, después de ser utilizado como evidencia en el juicio, fue colocado en una urna de cristal, junto a una placa que relataba brevemente su historia, como un recordatorio permanente de la necesidad de proteger a los inocentes. Carmen Alvarado, reconocida ahora como una figura clave en la resolución del caso, fue nombrada coordinadora del nuevo programa diocesano de protección a menores. Su experiencia personal y su comprobado compromiso con la verdad la convertían en la persona ideal para este rol. Desde esta posición, Carmen trabajó incansablemente para implementar protocolos estrictos de prevención y respuesta ante posibles casos de abuso, organizando talleres para sacerdotes, catequistas y todos los involucrados en el trabajo con niños y adolescentes. La comunidad de San Cristóbal de las Casas estableció una beca anual en memoria de Miguel, destinada a jóvenes de escasos recursos que mostraran un compromiso excepcional con el servicio comunitario. La primera beneficiaria fue Lucía Hernández, una joven de 14 años, la misma edad que tenía Miguel al desaparecer, quien soñaba con estudiar Derecho para defender a las víctimas de injusticias. Durante la ceremonia de entrega, Lucía expresó su gratitud y su compromiso de honrar la memoria de Miguel a través de su dedicación al estudio y al servicio de los demás. El caso provocó cambios significativos, no solo a nivel local, sino en toda la estructura eclesiástica regional. Las políticas de traslado de sacerdotes fueron revisadas para garantizar mayor transparencia. Se establecieron canales seguros para la denuncia de comportamientos inapropiados y se implementó un programa obligatorio de formación continua sobre ética y responsabilidad para todos los miembros del clero. Estos cambios, aunque tardíos para Miguel, representaban un legado duradero que podría prevenir futuras tragedias. El obispo anterior, Monseñor Felipe Valenzuela, de 85 años, quien había facilitado el encubrimiento inicial, fue también investigado y enfrentó un proceso canónico, aunque su avanzada edad y deteriorado estado de salud complicaron los procedimientos. Antes de que pudiera ser formalmente sancionado, falleció de un ataque cardíaco en noviembre de 2023, llevándose a la tumba los detalles completos de su participación en el encubrimiento. Su funeral, notablemente austero y con escasa asistencia, contrastó dramáticamente con la pompa que tradicionalmente acompaña las exequias de un obispo. Cada 15 de abril, aniversario de la desaparición de Miguel, la parroquia ahora celebra una jornada especial dedicada a la protección de la infancia, comenzando con una misa conmemorativa y continuando con talleres, conferencias y actividades orientadas a la prevención del abuso. Esta conmemoración anual sirve como un recordatorio constante de que la vigilancia es el precio de la seguridad y de que ninguna institución, por sagrada que sea, está exenta de la responsabilidad de proteger a sus miembros más vulnerables. En la primavera de 2024, 23 años después de aquella fatídica vigilia pascual, Carmen Alvarado se encuentra frente a la tumba de Miguel Ángel Fuentes, ahora adornada con flores frescas y pequeños recuerdos, dejados por quienes mantienen viva su memoria. El sol de la tarde proyecta sombras alargadas sobre el cementerio, mientras las campanas de la parroquia repican a lo lejos, anunciando la misa vespertina. Carmen coloca cuidadosamente un pequeño ramo de lirios blancos, los favoritos
de dolores, y permanece en silencio, perdida en sus recuerdos. La verdad finalmente revelada ha traído tanto sanación como nuevas heridas a la comunidad de San Cristóbal de las Casas. Muchos feligreses han regresado gradualmente a la iglesia, encontrando en la transparencia con que se manejó finalmente el caso una razón para renovar su confianza. Otros, sin embargo, nunca pudieron reconciliarse completamente con una institución que había fallado tan dramáticamente en proteger a uno de sus miembros más devotos. La fe, para muchos, se ha transformado en algo más personal y menos dependiente de figuras de autoridad externa. El padre Antonio Mendoza falleció en prisión en febrero de 2024, solo, acompañado únicamente por un capellán penitenciario que le administró los últimos sacramentos. Su muerte, apenas mencionada en los medios locales, marcó el final de un capítulo doloroso, sin traer el cierre que muchos esperaban. En sus últimos días, según relató el capellán, el anciano expresó un arrepentimiento aparentemente sincero, aunque muchos se preguntaban si este tardío remordimiento podía compensar de alguna manera el daño causado a tantas vidas. La pequeña capilla construida en el lugar donde se encontraron los restos de Miguel se ha convertido en un espacio de reflexión y oración, visitado no solo por los feligreses locales, sino por personas de comunidades vecinas e incluso de otras partes del país. En sus paredes, junto a mensajes de esperanza y sanación, se encuentra inscrita una frase del Evangelio: la verdad os hará libres. Un recordatorio constante del poder liberador de enfrentar incluso las realidades más dolorosas. Javier Méndez, el periodista que ayudó a destapar la verdad, publicó un libro detallando la investigación y reflexionando sobre las dinámicas de poder, secreto y silencio que permitieron que el caso permaneciera sin resolver durante tanto tiempo. El libro, que se convirtió rápidamente en un éxito nacional, ha sido utilizado como material de estudio en escuelas de periodismo, como un ejemplo del impacto del periodismo de investigación en la búsqueda de justicia. En una tarde particularmente significativa, Carmen recibió la visita de Lucía Hernández, ahora en su segundo año de universidad estudiando Derecho. Tal como había soñado, la joven, que había investigado extensamente el caso de Miguel como parte de un proyecto académico, compartió con Carmen su intención de especializarse en la protección legal de menores y su deseo de establecer una fundación dedicada a prevenir el abuso infantil en entornos religiosos. Escuchando a Lucía, Carmen sintió una profunda sensación de continuidad, como si la trágica historia de Miguel hubiera plantado una semilla que ahora comenzaba a dar frutos en una nueva generación comprometida con la protección de los vulnerables. Mientras se aleja del cementerio, Carmen mira hacia la iglesia, cuyas torres se recortan contra el cielo del atardecer. El edificio, con sus siglos de historia, ha sido testigo de innumerables dramas humanos, de fe y traición, de pecado y redención. Ha sobrevivido a esta crisis como a tantas otras a lo largo de los siglos, adaptándose, reformándose, enfrentando sus propios demonios. La fe, reflexiona Carmen, no consiste en la ausencia de dudas o en la perfección de sus representantes, sino en la persistente búsqueda de la verdad y la justicia, incluso cuando el camino es doloroso. El rosario de Miguel, ahora visible para todos en su urna de cristal, sirve como un recordatorio tangible de que los objetos sagrados son tan sagrados como las intenciones de quienes los utilizan, y que ningún símbolo religioso puede sustituir a la auténtica compasión humana y la responsabilidad ética. En el silencio de la tarde, mientras las sombras se alargan y las campanas continúan su llamado eterno, la comunidad de San Cristóbal de las Casas continúa su camino de sanación, llevando consigo las cicatrices de su pasado, como un recordatorio permanente de que la vigilancia es el precio de la inocencia, y la verdad, por dolorosa que sea, el único fundamento sólido para la auténtica redención.